tiene nombre, más bien como es una explanada, no sé, a lo mejor mis amigos y yo le ponemos un nombre porque es nuestro lugar favorito. Este es uno de los espacios que más me gustan de toda la colonia porque es un lugar de juego, de encuentro, de deporte. Es el lugar en donde llegan la procesión y toman un pequeño descanso. Esta es nuestra belleza de nuestra colonia. Lo que propusimos es llevar a cabo una intervención planteada desde lo social, desde los espacios sociales, que está sentada en el concepto de comunidad. El proyecto surge allí, surge de estas ganas de poder generar procesos de cambio, sobre todo vinculados a un proceso de reflexión. El objetivo principal es generar procesos de reconstrucción de tejido social a través de la exploración de narrativas asociadas a las identidades colectivas de jóvenes, mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores que viven en 43 colonias en zona metropolitana de Cuernavaca y en Cuautla, del estado de Morelos. El proyecto Nuestra Mirada surge de la experiencia multidisciplinar que cada uno de los miembros del equipo tiene. Tenemos a un artista visual, el equipo también está conformado por personas que han trabajado en intervenciones creativas. Surge de la necesidad de trabajar la investigación a un nivel de acción. Luego viene una etapa que es la creación de enlaces comunitarios. Invitamos a participar a organizaciones que estén trabajando en cada localidad, líderes locales, grupos no formales organizados, vecinas y vecinos que desean participar y unirse al proyecto. Tocamos puertas de mucha gente, de muchas organizaciones, de instituciones. Esa etapa nos sirve como de exploración y diagnóstico para reconocer la viabilidad de nuestro proyecto en cada colonia o poblado. Exactamente. Y Cuando empezamos a construir esta cancha, la trabajábamos hasta en la noche porque salió de trabajar todos nos reuníamos. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Cuál es su nombre? Pues bueno, participamos. El video participativo es permitir, por un lado, una capacidad de explorar y de ver su entorno, pero también de verse a ellos mismos en ese proceso. Entendido como un proceso grupal, reflexivo, que conlleva una exploración mediada y que nos ha permitido llevar un análisis del entorno propio. Pues en antes le decían, por eso le pusieron la colonia Vista Hermosa, porque luego venían personas y se subían allá arriba y retrataban para abajo, porque dicen que cuando la luz de allá de Jutepec, de por allá, alumbraba el cerro y se veía bien bonito. No es una vista de arriba, no es alguien que venga a hacer el video de lo que yo creo que es, sino más bien soy yo quien hago el video de lo que para mí es significativo y es lo que yo quiero decir. Ya paro de ver. Bueno, ahora nos encontramos aquí con Jaime. Le vamos a hacer una pequeña entrevista aquí en su trabajo. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Jaime Reyes Soriano. Darles
la voz y la capacidad de construir un retrato de su propia comunidad en los términos que a su comunidad le parecen relevantes. Presentábamos los videos en este trabajo de devolución, siempre en petit comité, siempre primero con los y las creadoras del video, para que lo viesen, para que vieran hasta qué punto realmente reflejaban aquello que ellos y ellas habían planeado. Cerrar un grupo y devolverles el material para que lo vean, verse así, no esperan, digamos, mostrar cada detallito, cada lugar importante para ellos de la manera como sale en el video. Y hablo de una manera positiva. La gente queda satisfecha de las cosas que está mostrando al público, donde también ellos se abren y se dejan ver. ¿Qué le cambiarían? ¿Hay algo que le cambiarían? No sé. Pues yo digo que no, está muy bien así. Y una vez que se apuntaban alguna que otra corrección o que se daba el visto bueno, entonces empezábamos con el proceso de difusión. La cuarta parte tiene que ver con la presentación y difusión de los resultados, que esto lo hacemos en colectivo con la comunidad, y la comunidad, quien es la dueña de los videos, es quienes deciden hacia dónde quieren difundir su video. Queridos hermanos y hermanas, la idea de hoy es que cuando alguien quiera hablar de Tejalpa, es ver la otra cara de nuestro pueblo. Y que son generadores de productos que salen de ahí, de su comunidad, hacia afuera, y que sienten que tienen que salir las mejores cosas de ahí. Porque nos divertimos mucho. ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Usar la cámara, a hacer entrevistas. Gael, Javier, Roncesvalles. El siguiente es para... Aprendí muchas cosas, cómo convivir con mis vecinos, algunas cosas que no sabía. Pues una palabra. Pues no hay palabra. Nada más, pues que es pues maravilloso, ¿no? Aprender esta tecnología, ¿no? Pueblo, porque pues Tejalpa es un pueblo, aunque mucha gente piensa que es colonia. En este viaje ellos también veían como los cambios que ha habido a través de varios años. Por ejemplo, ellos hablan, en algunas comunidades hablan de solidaridad, de amistad, de apoyo. Conocimos pues y dimos a conocer cosas de la colonia, que muchas veces que falta más, ¿no? Pero adentrarse, porque ahora en la actualidad hay muchas cosas importantes pues que hay que conocer y que muchas veces desconocemos. Bueno, todas las tomas que hacían eran como libres, podían grabar lugares importantes para ellos, no necesariamente estéticamente bellos, pero que eran lugares que para ellos eran importantes. Es todo un compromiso, ¿no? O sea, porque así como hay gente que no le interesa nuestras raíces, nuestra historia, pues sabemos gente que sí nos interesa, ¿no? Que sí queremos que Tejalpa trascienda. Y por eso, ya lo dije anteriormente,
me gusta invitar a los demás a que se acerquen, a que se enteren de cómo podemos trascender más, ¿no? Y demostrar lo que pusimos ahí, o sea, que somos un pueblo de unidad. ¿Sí? Se deja reflexión sobre la pertenencia de la gente hacia su comunidad, sobre la capacidad que todos tenemos en un grupo con diversas opiniones a escucharnos. Pues aprendí a conocer la gente que independientemente de que vivo aquí y nací aquí, pues no la conocía y no convivía con ella y fue grato. Pues aprender a recorrer mis principios, mis raíces y a mi gente. A mí me gustó porque aprendí a usar la cámara, a hacer las tomas bien, de contrapicada y de medio, 3/4 y entero de cuerpo. Lo que aprendí en este taller fue a valorar lo que es mi colonia y a ver lo interesante que tiene y a conocer más gente. Lo que fue también conocer a mis compañeros y conviví un poco con ellos. No nos interesa generar videos perfectos, sino videos con contenido, que sean producto del esfuerzo de la gente. Mis abuelitos son los que están enterrados ahí al pie del fresno y al lado del general Antonio Varona. Ellos fueron luchadores sociales para que las personas tuvieran sus propias tierras. Son personas importantes porque fueron los que lucharon por las tierras. Es el resultado de un proceso que comienza en el aspecto más íntimo de las personas y de pronto comienza a quererse mostrar. En este curso yo aprendí pues a la convivencia y también aprendí a perder el miedo ante la cámara y a ser más sociable con nuestra comunidad. No pensé que yo fuera una persona importante, ni mi negocio. Deja un espacio que se comparte en común. Se deja una semilla sembrada para iniciar un proceso de transformación y de cambio. El conocer, el convivir con ellos es muy bonito. Conocernos, unirnos más a los jóvenes, a incorporarlos más a la sociedad y a rescatar principios y valores. Pero ahora que ellos vengan, pues ya sabemos a lo que vienen y ya podemos nosotros expresar lo que sabemos. Pues felicidades a todos. Muchas ganas porque falta mucho por descubrir todavía. Adelante, jóvenes. Esta iniciativa forma parte del proyecto Nuestra Mirada, reconstrucción de identidades colectivas, abriendo camino hacia los valores comunitarios y las prácticas ciudadanas, financiado por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Morelos. Estas imágenes fueron tomadas por vecinas y vecinos participantes del taller de video comunitario Nuestra Mirada, diseñado y organizado por la Fundación Entornos AC.